Hermanos míos y hermanas, quiero invitarles a meditar juntos unos minutos. Y hay un salmo que también quiero usar en la reflexión. Hay varios textos en la palabra, que es el Salmo número 15. Salmo número 15. El énfasis que nosotros tenemos como iglesia para este año es caminar en integridad. Caminar en integridad. Ese es nuestro desafío. Y naturalmente que si es nuestro énfasis, tenemos que pensar qué es lo que es en este tiempo la integridad. El Salmo 15 dice: Jehová, pregunta David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando el daño suyo no por eso cambia, quien su dinero lo dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Qué pasaje más tremendo? Si bien es cierto, no voy a predicar hoy de este texto, de este salmo en sí, pero está incorporado a la reflexión general de este mensaje. Pero fíjese qué interesante, yo me hacía la pregunta: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. ¿Habremos calumniado últimamente? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen, etc. En fin, caminar en integridad es la reflexión de hoy. La integridad en este tiempo no es común. No es algo común en nuestra sociedad, al contrario. Y de una u otra manera, lo que ocurre en la sociedad salpica a la iglesia. Y la iglesia es afectada por la forma de vivir de la sociedad. Por lo tanto, como hemos dicho en otras ocasiones, la presión social de vivir como el mundo vive es muy fuerte en este tiempo. Y es ahí donde tenemos que abrir nuestros ojos y decir: no, la iglesia tiene que procurar de vivir y de caminar en integridad, como es la demanda de la palabra del Señor. Este imperativo, ¿no es cierto?, caminar en integridad, es urgente. Últimamente hemos estado hablando sobre la sabiduría como una herramienta espiritual para vivir a plenitud, y es precisamente el camino de la sabiduría el que nos lleva a la integridad. ¿Pero qué es la integridad? Algunas definiciones dicen: libre de mancha, correcto, sincero, probo, intachable, equilibrado, no alcanzado por el mal, sin grietas. Y cuando uno habla de sin grietas, echa a tallar la palabra sinceridad. Y ustedes saben que la palabra sinceridad tiene su origen en ser sincera. Que no haya grietas tapadas con cera. Entonces, la integridad humana se basa en la grandeza de los principios éticos. La integridad humana se basa en la grandeza de los principios éticos, la bondad de los sentimientos y la dignidad
de la conducta. Por eso Pablo dice, mirad pues cómo andéis, cómo os conducís en la vida. La integridad entonces es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias. A pesar de la inconveniencia. Y voy a usar 3 hombres que la Biblia dice que vivieron con integridad a pesar de la adversidad. Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Job, que leímos delante algunos versos. Job capítulo 1. Una cosa es que yo diga que soy íntegro, y otra cosa es que Dios diga que tú y yo somos íntegros. Y esa es la gran diferencia. Porque uno se considera siempre como el mejor. Se considera bueno, se considera correcto, se considera sincero. Hay una historia que me llamó mucho la atención, que dice que él la contó, que fue una historia verdadera, que ocurrió no en Chile, en otro país, para que no pensemos en nadie. Y dice la historia que un varón pasó a comprar esta comida rápida, donde uno no se baja del auto, sino que por la ventana pidió 2 hamburguesas, porque iba a ir al cine con la persona que iba a su lado. Bien, le entregaron el paquete con las hamburguesas y él se fue. Y cuando llegaron al cine, él abrió para ver las hamburguesas y se dio cuenta que iba una cantidad de dólares tremenda allí. Bueno, dije dólares, entonces esta escena fue en Estados Unidos. Una cantidad de dinero tremenda. Y él le dice a la persona que está a su lado, tenemos que devolver. Volver porque no me entregaron las hamburguesas, me entregaron la recaudación del día por error. Volvieron y no se dirigió a la ventana, sino que se dirigió al gerente y le dice al gerente, señor, por equivocación de su empleado, me entregaron la recaudación del día y yo quiero mis hamburguesas. Entonces el gerente dice, llamen a los periodistas, llamen a la radio, porque he aquí un hombre sincero. Y él le dice, no, por favor, no lo haga. No importa, yo quiero mis hamburguesas y porque a eso vine a este lugar. No, dice el gerente, lo que usted ha hecho es realmente digno de que se sepa que usted es un hombre sincero. Le dice, señor, es que voy a salir en la televisión, voy a salir en los diarios. Y la persona que va conmigo no es mi esposa. Él fue honesto. Fue honesto, pero no era íntegro. Era honesto, pero no era íntegro. Dios quiere que yo sea íntegro. Y dentro de la integridad está la honestidad. Entonces Job, un hombre por el cual Dios se la juega, así titulado el primer punto del mensaje. Pero el tema que quiero resaltar es que Job era un hombre de compromiso. Era un hombre de pactos. Y la Biblia habla mucho del tema de los pactos. ¿Ya? Para Job la integridad era el cimiento sobre el cual se edifica el carácter. En este sentido, la integridad consiste en un compromiso, en un pacto con Dios. Y miren lo interesante. Lo interesante es que hay alguien que siempre va donde Dios a acusar al hombre. Dice la Biblia que se presentó Satanás. El versículo 7 le dice, Jehová le dice, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, dice, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás,
¿no has considerado a mi siervo Job? Es muy interesante aquí la opinión que Dios tiene de Job. Le dice a Satanás, no hay otro como él en la tierra. Vale decir, Dios resalta las virtudes espirituales de Job. Job era un hombre muy rico, de una muy buena posición económica, por lo que uno lee en la Escritura. Pero Dios no resalta la posición social, no resalta la posición económica, sino que resalta en Job su posición, su estado espiritual. Y le dice, varón perfecto y recto, varón temeroso de Dios, varón apartado del mal. Para Job entonces la integridad era la base para sostenerse aún en la adversidad. ¿Por qué digo esto? Porque Job mantuvo su integridad a pesar de perderlo todo. En un momento a otro, porque Dios lo permitió, todo lo que Job tenía se acabó, partiendo por sus hijos y todos sus bienes. Todo, como dice la canción, se derrumbó. Todo se acabó. Y esto me hace pensar en lo que escribe Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice que nosotros tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué significa esto? Que todo se puede derrumbar, pero tenemos la excelencia, tenemos a Cristo en nuestras vidas. Dice que estamos en diferentes situaciones, angustiados, desesperados, incluso, dice Pablo, derribados, pero no destruidos. Dios le dice a Job, a Satanás, quítale todo lo que quieras, menos no toque su alma, porque me pertenece. Entonces, Job mantuvo su integridad. En medio de la adversidad, ¿qué es lo que él hace? Dice el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Fíjese, en medio de la adversidad, en medio de la desesperación que significaría esto, él se levanta y aún así él alaba y adora a Dios. Y en una ocasión él dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Dios resuelve entonces. Dios resuelve respaldar a su siervo. Y Dios vuelve ahora a resaltar nuevamente las cualidades de Job. Capítulo 2 de Job. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino nuevamente. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. La misma escena. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Las mismas cualidades. Dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las mismas, resalta las mismas cualidades, pero le agrega otra. Le agrega otra. ¿Qué dice? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que yo le arruinara sin causa. Aún mantiene la integridad. Entonces fíjese, todo lo que significa la integridad, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo entonces mantuvo su integridad a pesar de las presiones? Nosotros vivimos una sociedad en que siempre estamos siendo presionados de diferente índole. Ya Job mantuvo su integridad a pese a la presión
en este caso de su esposa, porque su esposa le dice en el capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. La presión de su esposa. Quítate la vida. Porque quizás su esposa valoraba la vida por lo que tenía. Pero su esposa no se daba cuenta del marido que tenía. A veces las señoras no saben el marido que tienen, ¿no? Valorícenlo. Ámenlo. Esto lo dijo que el hermano Raúl me dijo que lo dijera. ¿Aún retienes tu integridad? Como dije, la sociedad muchas veces nos quiere imponer que la integridad solo se puede llevar a cabo cuando me conviene. Job mantuvo su integridad porque él había hecho un pacto con Dios. Vamos al capítulo 31. Al capítulo 31 de Job. Ahora mirar algunos versos. Él dice, hice pacto con mis ojos. Vale decir, Job no tenía su mirada en lo material. Job no tenía su mirada en lo social, en lo cultural. No tenía su mirada en lo que la sociedad podría darle o decirle, sino que él tenía su mirada en Dios. Porque él dice, hice un pacto con Dios. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró en engaño, pésame, oh Dios, en balanza de justicia y conocerá mi integridad. En este pacto, Job se atreve a decirle a Dios, tú tienes la libertad de pesarme en tu balanza, de hacer un escáner profundo a mi espiritualidad. Pésame, Dios, en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Hermanos amados, nosotros vivimos hoy día en tiempo en que la iglesia no debe perder su integridad, en que usted y yo debemos perder la integridad, porque cuando ésta se pierde, perdemos influencia y somos llamados a ser luminares en medio de la sociedad que se útil. Hice pacto con mis ojos. La base de su integridad estaba en que nunca dejó de mirar a Dios. Esa mirada le mantuvo firme. La integridad se ve aún en las cosas más pequeñas. La integridad, estimados hermanos, es hacer lo correcto aun cuando nadie nos está mirando. Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, capítulo 1, perdón, versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, mucho más con vosotros. En el fondo él está diciendo, hemos caminado con integridad, con sencillez y con sinceridad. ¿Y qué dice el Proverbio capítulo 10, versículo 9? El que camina en integridad anda
confiado. Ese es el desafío. Para usted y para mí, en este tiempo. Para que la iglesia se parezca cada día más a Cristo. Porque la iglesia se está pareciendo más al mundo que a Cristo. Porque la presión del mundo es tan fuerte. Y si todo el mundo lo hace, se ha metido también en nosotros. Conclusión número 1. Job era un hombre sin grietas. Un hombre que no tenía fisuras. Un hombre en el cual Dios tenía confianza. Por eso se atreve a desafiar al diablo. Tócalo, haz lo que quieras con él, menos su alma. Y tú verás que él no me va a fallar. En segundo lugar, en Génesis capítulo 39, en adelante hasta el capítulo 41, nosotros vemos la escena de un hombre llamado José. José, un hombre aprobado por Dios. Y es muy interesante la historia de José, que usted la puede leer en su casa. Dios lo prospera en toda circunstancia. Dice el capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios prospera entonces su integridad. Y fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo. En la casa de Potifar, él fue un hombre íntegro. En su trabajo, honesto. Por su integridad, la casa de su amo prosperó, dice el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hermanos amados, que Dios bendiga tu trabajo donde tú estás, y si en tu integridad tu trabajo prosperará. ¿Estás de acuerdo con eso? En la medida que tú seas íntegro, Dios va a prosperar no solo tu vida, sino que el trabajo donde tú estás. Eso es ser luz. Eso es ser luz. Brilla en el sitio donde estés, dice el poeta antiguo. Entonces, hermanos, fíjense qué interesante esto. La casa de su amo prosperó porque él era íntegro. Por su integridad, entonces, todo lo que hacía prosperaba. Su integridad se pone a prueba. Y una prueba límite. Una prueba extrema. Capítulo 39, versículo 9. Versículo 7, para que leamos el contexto. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él lo quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa, y nunca, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Estuvo dispuesto a mantenerse correcto. Se mantuvo íntegro en una de las tentaciones más sensibles, porque tenía puesta su mirada en Dios, tal como Job, tal como Moisés se dice que él tenía puesta su mirada en el invisible.
Cuando uno tiene su mirada en Dios, va a poder caminar en integridad, porque va a venir, se va a conducir de acuerdo a la mirada de Dios. Pero cuando yo dejo de mirar a Dios, caigo en el pecado y en la tentación, aunque nadie me esté mirando. Por eso dijimos delante que la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie me está mirando, porque eso no es una verdad. Si hay alguien que nos está mirando, y es Dios. Dios siempre te va a mirar. Dios siempre nos va a mirar donde estemos. Entonces, Él estuvo dispuesto a pagar el costo de su integridad. Y en este sentido la integridad tiene que ver con constancia. Él permaneció fiel al Dios que sus padres le enseñaron. Se mantuvo constante en practicar su espiritualidad aun cuando estaba en medio de un mundo pagano. Se mantuvo constante en mantenerse íntegro, ¿no es cierto?, y conservarse puro, aun cuando estaba en medio de una sociedad impura. Por eso, ante la presión de la mujer, ¿no es cierto?, como él tenía puesta su mirada en Dios, él pudo mirar a la mujer, no con ojos de deseo, aunque la mujer lo miró con ojos de deseo, él la miró como lo que era, la esposa de su amo. Ahora, en la tentación, entonces, él se mantuvo correcto, se mantuvo íntegro, se conservó íntegro, fue constante en su pacto con Dios, en la enseñanza de su padre. Eso le valió mantenerse intachable. Y él estuvo dispuesto a ir a la cárcel con el fin de mantener su integridad. Cambió los jardines, cambió la piscina, cambió la casa fabulosa de Potifar por los barrotes de la cárcel, por la cama dura, por la comida vieja, por el pan duro, a fin de mantener su integridad. ¿Nos dice algo eso, hermanos? Quizá por tu integridad el día de mañana pierdas tu trabajo. Pero es preferible que pierdas tu trabajo y que pierdas tu integridad. Él estuvo dispuesto a ir a la cárcel con el fin de mantenerse puro. No se defendió, no acusó a la mujer, aunque estaba en su derecho de hacerlo. Integridad, entonces, en todo lugar y a toda prueba. José fue íntegro en la casa de su amo. José fue íntegro en la cárcel. José fue íntegro en el reino. Para José, la integridad no era circunstancial. Conclusión número 2. José era un hombre sin grietas. Como Job, sin grietas. Entonces podemos decir que en este punto la integridad genera confianza. Todo ha sido puesto en mi mano. Todo está bajo mi mano, le dice él. Menos tú. La integridad genera confianza. La confianza genera influencia. José pasó a ser un hombre de influencia. Y aún en la cárcel, su integridad generó confianza en el carcelero. Su integridad impactó a aquellos hombres a quien él interpretó los sueños. Y se acordaron después de él. En la cárcel vimos un hombre diferente, un hombre íntegro.
La influencia genera liderazgo. Fíjese la cadena. La integridad genera confianza, la confianza genera influencia y la influencia genera liderazgo. Y fíjese lo que llegó a hacer por causa de su integridad. El capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el Espíritu esté, el Espíritu de Dios? ¿Qué significa esto? Que la presencia del Espíritu Santo en nosotros genera esa integridad. Pero hay que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Finalmente, Daniel capítulo 6. Habla su Biblia en Daniel capítulo 6. Estamos hablando de 3 hombres íntegros. Aunque también están los amigos de Daniel, pero en este caso solamente voy a mencionar a Daniel. Una de las cosas que Daniel se propuso cuando llegó ahí a Babilonia, él propuso no contaminarse. Él prefirió mantener su integridad espiritual y no contaminarse con lo que le ofrecía el rey. Y podemos decir que Daniel era un hombre íntegro a toda prueba. ¿Por qué? Porque Daniel tenía una integridad espiritual que aún estando lejos como José del entorno espiritual, porque a veces es fácil ser espiritual, es fácil ser un buen cristiano donde estamos juntos, pero cuando me sacan de una cultura y me colocan en otra cultura, es ahí donde se demuestra, como lo demostró José y como lo demostró Daniel. Él no se contamina con la comida del rey, no se contamina con la idolatría reinante. Entonces su integridad espiritual es sometida a prueba. Frente al nuevo edicto de idolatría, porque si usted lee el capítulo 6, le hicieron una trampa. Siempre el enemigo te quiere hacer una trampa. Siempre el diablo te va a presentar una trampa para hacerte caer. Dice que los sátrapas que el rey instituyó, entre ellos estaba Daniel, confabularon contra Daniel. Sabían que el rey había puesto su mirada en Daniel y que Daniel era especial para el rey. Esto provocó celos. Entonces, versículo 4 de Daniel 6 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna. Pero fueron donde el rey, le dijeron: mira, y al rey le endulzaron los oídos con palabras. Frente al nuevo desafío, el rey decretó que todos tenían que adorar su imagen. Y se promulga este edicto. Todo el reino tenía que adorarlo. Frente al nuevo edicto de idolatría, lo enfrenta ¿de qué manera? Orando. No se esconde. Al contrario, dice la Biblia, abría las ventanas y allí oraba. Vale decir, su integridad era tal que desafió la religión, desafió a los sátrapas, desafía la ley, aun cuando fue traicionado por los sátrapas. ¿Y cuál era el mandato del rey? Que cualquiera que no obedeciera iba a ser echado al foso de los leones. Y el rey dice que con pesar. Él se dio cuenta que había firmado una ley que no era buena. Con pesar el rey lo envía al foso de los leones. Eso pasa, hermanos, cuando se legisla sin pensar, sin medir las consecuencias.
como está pasando en nuestro país. Se está legislando sin medir las consecuencias. Esto pasó, siempre ha pasado en la historia. Y este rey edita una ley sin medir las consecuencias. Y cuando se da cuenta, ya era tarde. Pero él le dice: Daniel, a ese Dios que tú amas, a ese Dios que tú adoras, ruega para que Él te pueda proteger de los leones. Reconoce el rey que Daniel era diferente. Reconoce que era íntegro. Dice el versículo 18: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se fue, y se le fue el sueño. Y el rey se levantó muy de mañana y muy apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, dime para siempre, mi Dios, el Dios o ángel. La integridad, cuando tú eres íntegro, Dios siempre va a enviar los ángeles para cerrar la boca de los leones. ¿Cuál era la esperanza del rey? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, le dice el 6:16. Dios premia la integridad de Daniel, cierra la boca de los leones. Imaginémonos, porque déjenme imaginar esto. Cuando Daniel entró al foso de los leones, yo creo que le dijo: miren chiquillos, miren leones, no me coman a mí, yo soy solo, yo soy flaco, no me coman, mañana se van a comer a 120, se los prometo. Y los leones le creyeron el cuento. ¿Qué dice la Biblia? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados del foso de los leones. ¿No es cierto? Él, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo cuando ya eran comidos por los leones. Cuando confiamos en Dios, cuando somos íntegros, Dios se encarga de los leones. Que Dios nos bendiga, hermanos. Daniel fue prosperado, dice la palabra, 6:28. Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro, rey de Persia. Conclusión número 3. Daniel era un hombre sin grietas. Conclusión: Dios confió en Job, Dios confió en José, Dios confió en Daniel, Dios confía en nosotros. No le defraudemos. A Él sea la gloria. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Bendita palabra, preciosa palabra. Señor, como dice Salmista, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, el puro corazón, el íntegro. Señor, resguarda nuestra integridad. Trabaja en nosotros para mantenernos íntegros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.